Continuando con la historia, nos trasladamos a una capilla donde el sacerdote entrega un pergamino a un chico y le pide que ofrezca sus oraciones al Dios de la creación, mientras los caballeros presentes, reconociéndolo como el joven Lord Bangie, murmuran entre sí preguntándose qué clase de regalo recibirá, convencidos de que será algo extraordinario. Sin embargo, minutos más tarde vemos a esos mismos caballeros golpeando al sacerdote, exigiéndole furiosos que repita el ritual porque debe haber ocurrido un error, aunque el sacerdote, nervioso, ruega que lo entiendan y explica que, por desgracia, aquello es una revelación divina, dejando al caballero totalmente incrédulo al darse cuenta de que su hijo, su propio hijo, quedó con la mirada apagada por el resultado de su regalo, un regalo que, al observarlo directamente, no muestra absolutamente nada, llevándolo a preguntarse si acaso el Dios de la creación ha abandonado a su heredero. Entonces nos movemos a la entrada del laberinto de Melba, donde una chica pasa su mano por la barrera que protege la mazmorra, mientras unos aventureros se acercan a cuestionarla, preguntándole qué cree que está haciendo y diciéndole que no puede entrar al gran laberinto sin antes ir al gremio y presentar una solicitud, a lo que ella responde que no puede hacerlo porque no tiene un don, provocando las risas de los aventureros que, burlándose, preguntan si acaso es una no dotada y la empujan contra la pared, diciéndole que ese es un lugar para aventureros y que, si no tiene un don, debería quedarse en casa jugando con los niños, llamándola tonta y recordándole que alguien sin bendición ni siquiera debería pensar en semejante desafío. Pero, para sorpresa de todos, la chica toma su arma, un objeto parecido a un bate, la deja caer con fuerza contra el suelo haciéndolo agrietarse, y luego levanta la mirada con clara intención hacia aquellos aventureros que se burlaban de ella. De regreso en el gremio, vemos al protagonista junto a Rinka observando el tablón de anuncios mientras él comenta que hay misiones de vigilantes de vagones de carga o incluso búsquedas de perros perdidos, señalando también algunos avisos para parejas y, con los ojos brillantes, se pregunta qué petición deberían elegir, cuestionando si no habrá algo como cazar un dragón o algo por el estilo, pero sus palabras se interrumpen cuando los aventureros de antes aparecen totalmente golpeados y son arrojados por el pasillo. Entonces, la chica de antes hace su entrada con una presencia imponente y declara que, si esas personas tenían un don y estaban clasificadas como rango D, pero ella los dejó completamente inservibles, significa que es más fuerte que un rango D y que, por lo tanto, deberían reconocerla como aventurera, aunque la recepcionista, exasperada, le recuerda que quienes no tienen don no pueden inscribirse, a lo que la chica responde que ese es precisamente su problema, porque si no se registra no podrá entrar al laberinto, pero la recepcionista insiste en que son reglas del gremio, algo que irrita aún más a la joven, quien asegura que lo demostrará siendo más fuerte, mientras la recepcionista, nerviosa, intenta explicarle que esto no tiene que ver con esfuerzo o debilidad, sino únicamente con tener o no un don, y el protagonista la observa preguntándose si realmente carece de un regalo. Molesta, la chica comienza a interrogar a otro aventurero sobre su rango y él, temblando, responde que es apenas un espadachín principiante. Luego ella sigue preguntando edades y rangos a varias personas, hasta que su mirada se cruza con la del protagonista, poniéndolo al instante nervioso, y sin pensarlo se acerca a él, lo toma con firmeza y le exige que diga de qué rango es, intrigada por si acaso será superior a un rango D, preguntando de manera insistente si es fuerte y, si lo es, desafiándolo a luchar ahí mismo mientras se acerca a centímetros de su rostro exigiendo una respuesta, pero en ese momento Rinka interviene colocándose entre ambos y preguntando qué pretende hacer con Rain, presentándose con calma, mostrando su pergamino y revelando que su rango es el de espadachín triple S. Por otro lado vemos a la chica repitiendo en voz baja eso de rango triple S, completamente incrédula ante lo que acaba de escuchar, y Rinka le aclara que, efectivamente, ese rango está por encima incluso del propio S, explicación que la otra sigue sin comprender del todo hasta que Rinka añade que supera con creces al rango A. Entonces la chica misteriosa comienza a debatir en su mente la jerarquía de los rangos con una clasificación algo caótica, convenciéndose de que, si Rinka está por encima de todos, entonces derrotarla la convertiría en la más poderosa, y con esa idea fija en la mirada saca su bate y declara que, si eso significa que Rinka es la más fuerte, la golpeará con todas sus fuerzas, lanzando un ataque que Rinka esquiva con facilidad, haciendo que el arma de la chica destroce el suelo y, aún así, ella sonríe asegurando que, si logra vencerla, demostrará que es la más fuerte. En ese momento la recepcionista,
Exhausta y molesta, le exige que deje de causar problemas. O le prohibirá la entrada al gremio, mientras el protagonista, señalándola, pregunta quién demonios es esa persona, a lo que la recepcionista responde que se llama Siriu y que llegó hace poco a la ciudad, explicando además que hace un rato discutía porque no tiene un regalo, ya que durante su ritual de mayoría de edad jamás recibió uno. La escena se desplaza entonces al campo de entrenamiento del gremio, donde ambas chicas combaten ferozmente y Roger, que pasaba por allí, se detiene impactado. Al reconocer quiénes están peleando, mientras Rinka, con su katana, sigue repeliendo los ataques de Siriu, pensando que esa chica no la dejará en paz a menos que resuelvan esto mediante una pelea, aunque admite que si usara su primer golpe todo acabaría en un instante, pero no puede emplear una técnica así contra un humano. Entonces vemos a Siriu lanzar su arma hacia su rostro con una fuerza impresionante, y Rinka apenas logra esquivarla en el último segundo, pero Siriu aprovecha esa apertura para intentar golpearla con un puñetazo devastador, solo para terminar estrellando el puño contra un muro de piedra que apareció de repente. El protagonista irrumpe en la escena y, con un movimiento ágil, intenta atacarla por la espalda, pero Siriu reacciona con la misma rapidez, esquivándolo con un salto en voltereta que la deja a varios metros de distancia, quien explica que su regalo es un almacenamiento mágico ilimitado, clasificado como rango triple S, y que, si ella quiere demostrar su fuerza, deberá enfrentarse a los dos juntos. Siriu, eufórica, responde que entonces, si los derrota, se convertirá en una aventurera de rango doble triple S, dejando a ambos algo desconcertados, pero sin darles tiempo, vuelve a lanzarse emocionada al combate convencida de que, si ese chico de cabello desordenado es un mago, podrá acabar con él en un instante con un golpe cuerpo a cuerpo, y corre hacia él con toda su fuerza, aunque en el último momento el protagonista activa su habilidad autoridad, elevando su espíritu de combate a nivel 1 y dejándola completamente aturdida, para luego invocar rocas desde el suelo que la atrapan por completo y rematar con un ataque de agua que irrumpe desde esas mismas rocas como un geyser, lanzándola por los aires hasta hacerla caer con violencia y agrietar el piso. Tiempo después, los chicos se acercan a ella viéndola ensangrentada, pero Siriu solo murmura que tiene demasiada hambre, provocando que se miren confundidos, y más tarde, ya en la posada, la vemos devorar varios platos mientras el protagonista observa su pergamino. Notando que realmente no tiene absolutamente nada y confirmando en voz baja que, en efecto, no posee ningún don, ante lo que Roger comenta, sorprendido, que los regalos se otorgan a todos durante la mayoría de edad y se pregunta si es posible que haya personas que jamás reciban uno, hasta que Siriu interviene explicando que, aunque es raro, ocurre, y que desde que tiene memoria siempre ha sido una marginada. Se burlaban de mí por no tener un don, así que entrené más duro que todos ellos hasta volverme más fuerte, y entonces golpeé a todos los que se rieron de mí, dice Siriu, mientras el protagonista sigue observando su pergamino y comenta que vivir sin un don debe haber sido durísimo, que si él hubiera pasado por lo mismo se habría roto hace mucho, mirándola con los ojos brillosos y diciéndole que realmente es increíble, aunque ella, con su actitud peculiar, responde que no tiene nada de increíble. Que perder contra un tipo tan desaliñado como él es exasperante, y acercándose a centímetros añade que jamás había escuchado un regalo como el de almacenamiento mágico, que aunque esté enfadada su curiosidad la está matando, pero Rinka vuelve a interponerse pidiéndole que no se moleste con Rand, y Siriu, con una sonrisa traviesa, replica que no se molesta con ella, que si su puño hubiera aterrizado habría sido la ganadora, haciendo que Rinka se sonroje avergonzada y declare que entonces decidirán quién gana en un combate 1 contra 1, a lo que Siriu responde emocionada que con mucho gusto aceptará, mientras el protagonista intenta calmarlas pidiendo que esperen. En ese momento Namilia interviene preguntando si Rinka siempre ha sido así de feroz, y él, algo nervioso, explica que justo ayer, por no prestar atención, se tropezó con ella, que Rinka sigue sintiéndose culpable por lo ocurrido y quizá por eso está exagerando al protegerlo, aunque Namilia, entendiendo la situación, menciona que cree que también hay otra razón, mientras las dos chicas continúan discutiendo y Rinka, ya molesta, insiste en que no llamen desaliñado a Rand, lo que provoca que Namilia y Roger observen todos sonrojados y con miradas cómplices. Por otro lado, en otra mesa, los miembros de Lluvia de Meteoros comentan que entre aventureros de rango S, un guerrero valiente sin don y el propio líder del grupo, es natural que a su alrededor se reúnan personas tan interesantes y notables.
Fogg asiente diciendo que eso es absolutamente cierto, y su compañero añade que el protagonista parece alguien que atrae a la gente de forma natural, aunque mientras observa al cerdito que acompaña al grupo no puede evitar preguntarse qué implicará realmente ese almacenamiento mágico ilimitado. Y llamando a Cometa le pregunta qué haría ella si pudiera usar toda la energía mágica que quisiera, a lo que ella, comiendo despreocupada, responde que se apoderaría del mundo, provocando que él murmure que era justo lo que esperaba de ella, aunque en su interior desea que las personas que se reúnan alrededor del chico sean solo interesantes y notables, y no peligrosas. En ese momento la recepcionista llega interrumpiendo su comida y se disculpa antes de explicar que han recibido una solicitud de otra rama del gremio pidiéndoles hacerse cargo de una misión de exterminio de monstruos. Pero Roger responde que lo siente, que por ahora quieren centrarse en explorar el laberinto, justo antes de que el protagonista intervenga llamándolos y, con una mirada decidida, declare que ellos pueden aceptar esa misión. El protagonista pregunta qué es exactamente lo que solicitan y asegura que ellos pueden hacerse cargo sin problemas, aunque Namilia interviene recordándole que se suponía que estaban en medio de una incursión a la mazmorra, pero él, con una mirada seria, comienza a explicarle su situación a todos, dejando a Roger y a los demás impresionados cuando mencionan el estigma de los 7 pecados capitales. El protagonista aclara que él es avaricia y Rinka representa la ira y que su objetivo es difundir su nombre por todo el mundo para así reunir a los otros 5 superdotados que encarnan los pecados restantes, a lo que Namilia comenta que qué destino tan molesto les tocó, mientras Cometa, con su actitud habitual y haciendo un puchero, protesta diciendo que si es una habilidad especial entonces ella también debería tener una, molestándolo mientras lo toca con comida, y Roger, totalmente entusiasmado, le dice a la recepcionista que esta vez pueden dejar la misión en manos de Rand y su grupo, aunque ella, algo nerviosa, le recuerda que él no es quien decide esas cosas, pero Roger insiste en que firmará con su nombre y lo dejará por escrito para que no haya problema, y la recepcionista responde que entonces consultará con los encargados. Él, emocionado, añade que esta misión podría no resolverse simplemente exterminando monstruos, pero aún así será una experiencia útil y les pide que recuerden tener éxito y hacerse conocer, mientras el protagonista asiente agradecido por la oportunidad. Al día siguiente vemos a los chicos subir a un carruaje mientras los miembros de Lluvia de Meteoros se despiden deseándoles cuidado y un viaje en paz, prometiendo que cuando regresen volverán a reunirse. Y Roger los observa desde lejos con una sonrisa, justo cuando Fogg le pregunta si está realmente seguro de esto, recordándole que originalmente era una petición de combate dirigida a Lluvia de Meteoros y que podría ser un asunto complicado, pero Roger responde que quizás está exagerando, que en realidad solo quiere ver al chico combatir, al destino que lo arrastró desde las profundidades para resurgir, mientras observa con emoción la marca de los 7 pecados capitales. Tiempo después, mientras avanzan en el carruaje, vemos a 2 elfas explicarles nuevamente los detalles de la solicitud. El cliente es el conde Willard, gobernante del territorio vecino, y lo que deben hacer es luchar contra los monstruos del bosque de las campanas de sombra, que se encuentra dentro de sus dominios, además de realizar una investigación en la zona circundante, indicando que hay un pequeño pueblo junto al bosque que utilizarán como base de operaciones, a lo que el protagonista asiente comprendiendo la situación. Entonces, una de las elfas, curiosa, señala hacia arriba y pregunta quién es esa tal poderosa que se menciona, y el protagonista, incrédulo, se pregunta a qué se refiere mientras intercambia una mirada con Rinka, ambos sin entender qué podría ser, hasta que sale del carruaje y descubre que en la parte superior está Siriu, saludándolo con su habitual chico del cabello desaliñado, provocando que él le pregunte si también vino con ellos y qué hace allí. Lo que ella responde que por supuesto, que su lucha aún no ha sido resuelta y que no se irá hasta derrotarlo, mientras él piensa que el resultado está más que claro, pero también que ella seguirá persiguiéndolo hasta ganar. Sin embargo, el chofer interrumpe avisando que hay criaturas de frente y aparecen 2 monstruos deformes bloqueando el camino, aunque Siriu los hace pedazos de un solo golpe con su bate y, posando emocionada, grita que qué le parece, que es fuerte, ¿verdad? La jefa del grupo, observando la escena, comenta que desconoce las circunstancias pero, dado lo útil que es, será mejor dejar que los acompañe, y más tarde, el carruaje llega a un pueblo aislado en las llanuras, cerca de un enorme bosque, con casas de madera medio derruidas, donde unos pueblerinos mencionan que el carruaje ha llegado justo a tiempo y se acercan mientras este se detiene.
Y una chica con armadura los recibe dándoles la bienvenida y preguntando si son los miembros de Lluvia. El protagonista baja del carruaje junto a su compañero y comenta que se sienten honrados, justo cuando un pueblerino les pregunta si acaso son la famosa lluvia de meteoros. Pero la chica con armadura lo corrige diciendo que no lo son, y el protagonista, con una sonrisa, se adelanta para aclarar que ellos son doble desviación y que vienen en nombre de lluvia de meteoros. Entregándole una carta y explicando que allí está la recomendación de Roger, la chica la examina con atención y, tras leerla, confirma que el nombre del gremio coincide y no hay ningún problema, presentándose de nuevo como Laut, empleada de la sucursal de asentamientos, mientras el pueblerino se presenta como Bosco, el alcalde del pueblo, y el protagonista responde presentándose como Rente doble desviación, seguido por Rinka, aunque ambos se quedan mirando a Siriu, preguntándose quién es ella. Justo cuando la ven molesta exigiendo que aparezcan los monstruos para acabar con ellos de un solo golpe, y el protagonista aclara que ella es su escolta. Más tarde, en una casa, todos comen emocionados mientras el alcalde agradece el largo viaje y explica que esos platos están hechos con la cosecha del pueblo. Y ellos comentan lo sabrosa que está la comida, hasta que el protagonista, ya más calmado, pregunta por los monstruos del bosque, y el alcalde explica que originalmente el bosque Sadoubel era tan normal como cualquier otro, pero que recientemente monstruos salvajes se instalaron allí y comenzaron a atacar tanto la cosecha como a los aldeanos, lo que deja al protagonista intrigado, y otro aldeano añade que quizá estén pensando que hubiera sido mejor abandonar el pueblo para alejarse del peligro. Pero el protagonista responde que jamás pensó eso, y el aldeano explica que este pueblo fue fundado por ellos, que durante años lavaron la tierra con gran esfuerzo hasta poder vivir de sus productos y que no podrían abandonarlo, revelando que además todos ellos son no bendecidos, dejando al protagonista y a sus compañeros completamente desconcertados. Los aldeanos continúan explicando que el mundo es especialmente duro con quienes no tienen bendición, por lo que no les quedó más remedio que reunirse entre no bendecidos y vivir todos juntos. El protagonista, incrédulo, les pregunta si realmente ninguno de ellos posee una bendición, y Rinka añade que había oído que ser no bendecido es algo extremadamente raro. Eso será desde el punto de vista de ustedes, los bendecidos que viven en su propio mundo sin darse cuenta de que allá afuera el mundo real está lleno de sueños rotos. Aunque el alcalde, con una mirada calmada, les pide que no digan esas cosas y que sean corteses con los aventureros. El protagonista piensa que, tras tanta hospitalidad, el ambiente se ha vuelto tenso de repente, y para suavizarlo sonríe y comenta que, en realidad, la chica que los acompaña tampoco tiene una bendición, pero al mirar su asiento nota que no está, preguntándose a dónde fue si hace un momento estaba allí y quizás simplemente fue al baño. Sin embargo, la escena se traslada al bosque, donde vemos a Siriu corriendo emocionada mientras grita que, ahora que ha comido, está en su mejor estado y destruirá a todos los monstruos, y el protagonista, completamente alarmado, pregunta si realmente se fue sola al bosque, mientras Laut, igual de preocupada, señala que aventurarse así en una noche como esa es un suicidio y pregunta al protagonista, como líder, por qué lo permitió, a lo que Rinka aclara que en realidad ella ni siquiera forma parte del grupo. Pero el protagonista ya ha salido disparado, prometiendo traerla de vuelta de inmediato, ignorando las advertencias de Laut sobre el peligro, y Rinka, con una sonrisa, comenta que así es Rand antes de correr tras él, mientras Laut, molesta, admite que no queda otra opción y ajusta su armadura, quejándose de que apenas acaban de llegar y ya se desató el caos. Tiempo después, ya dentro del bosque, encuentran animales muertos, y el protagonista observa que las marcas corresponden a golpes de garrote, confirmando que Siriu realmente entró, y cuando Laut le pregunta si tiene idea de dónde está, él explica que usando el sentido del aura puede localizar una posición aproximada, activando su habilidad y generando un sonar que empieza a examinar toda la zona. El protagonista, tras fijar la dirección, sonríe al confirmar que Siriu sigue con vida, pero su expresión se derrumba cuando en su radar aparecen múltiples puntos acercándose desde todas partes, y un gigantesco monstruo con forma de gusano irrumpe entre los árboles abalanzándose sobre ellos mientras él, horrorizado, se pregunta qué demonios es esa cosa. Laut responde que es un Onibel, aunque jamás había visto uno de tal tamaño, y el protagonista desata de inmediato una ráfaga de ataques de fuego que levantan una densa nube de polvo, solo para descubrir, con creciente inquietud, que el monstruo emerge intacto y furioso, lanzándose de nuevo sobre el grupo, hasta que Rinka, con un movimiento certero,
Desenvaina su espada y lo parte en dos, aunque el cuerpo se sigue retorciendo incluso estando seccionado, y solo cuando Laut afirma que está acabado y que eventualmente se detendrá, el protagonista, sorprendido, pregunta si la magia realmente no lo afectó. Entonces la pequeña hada aparece sonriendo y explica que, probablemente, el monstruo posee resistencia total a los hechizos de primer nivel y que, si el daño base es cero, no importa cuántas veces se lancen, siempre seguirá siendo cero, lo que deja al protagonista pensando en lo imposible que resulta, porque la fuerza de los monstruos de ese bosque no se parece a nada a lo que haya enfrentado antes, hasta que Rinka lo saca de sus pensamientos asegurando que ella se encargará del camino por ser la atacante del equipo. Y añadiendo con suavidad que él no debe cargar con todo el peso solo, logrando calmarlo, el protagonista se disculpa con una sonrisa y afirma que lo importante es asegurar que Siriu esté a salvo, y los tres se lanzan a toda velocidad hacia lo profundo del bosque. Al internarse en el bosque, el grupo avanza entre criaturas con forma de alacranes y gusanos de distintos tamaños, y Rinka, con movimientos precisos y fluidos, las va eliminando una tras otra mientras el protagonista, eufórico por la rapidez con la que avanza su búsqueda, afirma que Siriu está más adelante y, al llegar, la encuentran tendida en el suelo, golpeada, ensangrentada y apenas consciente, lo que lleva a Rinka a acercarse de inmediato, preocupada, preguntándole si está bien, mientras el protagonista intenta aplicar un hechizo de recuperación, aunque no alcanza a hacerlo porque varios monstruos emergen de entre la maleza y Laut intenta contenerlos con su lanza, pero una de las criaturas se lanza sobre ella, obligando al protagonista a levantar muros de roca para protegerla mientras ordena que regresen al pueblo cuanto antes. Así, los chicos emprenden la retirada entre hordas de monstruos, corriendo a toda prisa por senderos donde la fauna entera parece alterada y mutada, y el protagonista, inquieto, se pregunta qué demonios está ocurriendo allí mientras siguen avanzando sin detenerse. A la mañana siguiente, Siriu despierta en una cama y Rinka, sonriendo, le pregunta cómo se siente, aunque la chica, al levantarse bruscamente, solo atina a preguntar dónde están los monstruos, hasta que el dolor en el hombro la obliga a detenerse, y Rinka le explica con calma que aún está herida. Siriu, algo más tranquila, pregunta si realmente la salvaron y ella confirma que sí, recordándole que Rand, Laut y ella fueron juntos a buscarla y advirtiéndole que no vuelva a lanzarse sola al bosque de forma temeraria. Mientras tanto, el alcalde interroga al protagonista sobre la situación del bosque y él explica que, al principio, creyeron que solo se trataba de monstruos que habían llegado de algún lugar para formar una colonia, y que destruirla resolvería el problema, pero no es así. Con su habilidad de detección de aura, aunque de corto alcance, pudo comprobar que en todo el bosque hay monstruos peligrosos moviéndose por todas partes, dejando a todos los presentes profundamente preocupados por lo que puedan enfrentar. Tiempo después, el protagonista descansa sentado sobre la rama de un árbol mientras repasa su estado y adquiere varias habilidades de nivel superior, notando con cierta frustración que el poder mágico que había acumulado se agotó con sorprendente rapidez. El hada, flotando a su lado, le explica con naturalidad que la magia avanzada es extremadamente costosa y que, si quiere seguir fortaleciéndose, deberá ahorrar cada vez más energía mágica, recordándole además que sus únicas fuentes actuales son la recuperación natural, la extracción forzosa de Lady Renka y la extracción forzosa del trío de estúpidos, y que, si realmente desea adquirir magia avanzada de forma eficiente, tendrá que reclutar más deudores. Palabras que dejan al protagonista pensativo mientras repite en voz baja la idea de nuevos deudores, y ella aclara que eso no es posible en su estado actual, aunque el almacenamiento infinito pronto mejorará. Ya entrada la noche, lo vemos caminar por las calles mientras lee un pergamino que le notifica que las habilidades y dones de 3 objetivos fueron convertidos en magia para el reembolso, que el sobrante se destinó a la deuda principal y que todos los procedimientos obligatorios de ejecución del día quedaron completados, a lo que Rinka responde con curiosidad que así que eso significaba liquidación, y él asiente, admitiendo que, como esperaba, aquellos tipos no pudieron generar suficiente energía mágica. Sin embargo, es interrumpido por una nueva notificación del sistema que anuncia que se ha cumplido la condición de crecimiento de la competencia y que su habilidad de préstamo mágico ha subido del nivel 2 al nivel 3, justo cuando aparece el hada, emocionada, felicitándolo, aunque el protagonista, al verla tan sucia y agotada, le pregunta qué ha pasado, y ella,
intentando restarle importancia, le explica que, desde que su don subió de nivel, antes no era posible extraer energía mágica de personas fuera de la party, pero ahora podrá prestar magia a cualquier persona del mundo. Tiempo después, ya de vuelta en la casa junto a los aldeanos, el protagonista le explica al alcalde cómo funcionan los préstamos de energía mágica y revela que ese es su don, el almacenamiento infinito, dejando a todos sorprendidos al saber que semejante poder existe. Siriu, emocionada, pregunta enseguida si también puede recibir un préstamo. Y justo en ese momento aparece el hada con una sonrisa luminosa diciendo que por supuesto, que el hecho de tener o no un don no afecta la capacidad de pedir energía mágica. Con un gesto amable, el hada se presenta como el espíritu de los regalos MP y explica que cada persona posee energía mágica interna, recordando que esa sensación de fatiga o agotamiento total es, en realidad, quedarse sin fuerzas mágicas y que cuando eso ocurre, con solo solicitar energía pueden recuperar de inmediato vitalidad y productividad. Mientras abraza al cerdito, señala que lo consumimos sin darnos cuenta todos los días, y luego, mirando a Siriu con entusiasmo, le pide que entregue su pergamino y lo acerque al cerdito. Todos observan atentos cómo el pequeño animal se lo traga haciendo ruidos curiosos hasta que, un instante después, lo devuelve completamente intacto. El hada, con dulzura, anuncia que el contrato ha sido completado, y Siriu, intrigada, comenta que ahora su pergamino luce mucho más colorido, a lo que el hada responde que el tono del borde indica el nivel de confianza, comenzando en plata y ascendiendo conforme pague sus préstamos, lo que mejora las condiciones. Rinka, aún más curiosa, señala que el suyo se veía distinto cuando ella pidió energía, y el hada le aclara que, al ser miembro del party del amo, su rango está garantizado desde el inicio. Finalmente, con una sonrisa satisfecha, el hada propone un préstamo de prueba de unos 100 MP, y Siriu, radiante, recibe esa energía que la llena al instante de una vitalidad desbordante. MP, con una sonrisa, intenta explicar que por cierto la devolución incluye intereses, pero antes de que pueda terminar vemos a Siriu salir disparada, eufórica, gritando que ahora podrá vengarse de los monstruos del bosque, mientras los demás tratan desesperadamente de detenerla. Por otro lado, el protagonista se dirige a Laut y le comenta que la tarea de exterminio de monstruos y la exploración del bosque son demasiado para solo 3 personas, por lo que le gustaría solicitar refuerzos. Ella asiente diciendo que enviará la información a todas las sucursales, aunque el prota añade que hay algo más y le pide que lo ayude a promover su poder. Tiempo después, vemos como en distintos lugares empiezan a colocarse carteles con un dibujo peculiar del protagonista proclamando: ¿quieres poder mágico? Préstamos de hasta 5000 MP. Te esperamos en el pueblo de Willard, y varios aventureros se detienen a mirarlos, comentando que habían oído rumores sobre alguien que prestaba energía mágica aunque sonaba sospechoso, mientras una chica, algo intrigada, se queda observando el cartel con atención. De regreso con el grupo, un carruaje llega repleto de aventureros y caballeros, y el alcalde anuncia que los refuerzos han comenzado a llegar. Siriu, con su actitud habitual, protesta diciendo que son menos de los que esperaba, y Rinka se pregunta si la publicidad habrá sido suficiente. El protagonista, sin perder la calma, se adelanta con una sonrisa para recibirlos, presentándose como Rand, poseedor del almacenamiento mágico infinito. Los caballeros preguntan si él es el prestamista mágico, y él les señala que todos tomen turno para guiarlos uno a uno. Ya dentro de la cabaña, los espera una mesa donde se sienta para atender al primer aventurero, quien explica que este año comenzó su vida como aventurero y desea usar la magia al máximo para volverse el más fuerte. El prota le responde con total seguridad que lo ayudará a alcanzar su objetivo, activa el contrato y le indica que comenzará con un rango plata, dándole una cantidad acorde a su capacidad de pago mientras el aventurero, emocionado, observa cómo la energía lo envuelve en un resplandor. El protagonista atiende al siguiente cliente cuando un mago malhumorado exige que le preste toda la energía mágica que tenga, pero Rand, con una sonrisa incrédula, le pregunta si al menos tiene un plan de pago claro. El hombre, con desprecio, le ordena callar y asegura que algún día lo pagará, lo que provoca que la pequeña hada intervenga con una mirada aterradora, recordándole la historia de la espada que rasga el cielo, aquellos deudores que intentaron escapar del pago y terminaron sometidos al cobro forzoso, con sus habilidades y regalos confiscados hasta saldar la deuda, advirtiendo que cualquiera que subestime al prestamista mágico puede irse directo al infierno,
lo que deja al mago pálido y huyendo del lugar. Acto seguido aparece una niña dulce que se disculpa tímidamente diciendo que se siente fuera de lugar, pero el protagonista le asegura que todos son bienvenidos y le pregunta si desea un préstamo mágico, a lo que ella admite que su don es la síntesis de semillas vegetales y que pensó que, con un poco de magia prestada, su investigación podría avanzar, aunque parece insegura, algo que Rent nota antes de aprobarle el préstamo. Poco después, ya completamente eufórica, la vemos casi abalanzarse sobre él para contarle que está investigando la patata definitiva, resistente al frío, a la sequía y capaz de crecer en cualquier suelo, la patata de los sueños, mientras él, algo nervioso por la cercanía, promete escuchar los detalles más tarde. Finalmente, varios aventureros que también han recibido préstamos se preguntan qué tipo de magia podrán usar y si existe algún trabajo donde puedan ponerla a prueba de inmediato, a lo que Laut, con una sonrisa, responde que, ya que lo mencionan, puede que tenga justo lo que necesitan. La escena se traslada al bosque, donde varios aventureros combaten con entusiasmo a distintos monstruos, lanzando hechizos y ataques veloces mientras exclaman maravillados que la magia prestada es increíble y parece no agotarse, sintiendo como el poder fluye intensamente por sus cuerpos. En medio del caos, un escarabajo gigante embiste a uno de ellos, y el protagonista corre a asistirlo preguntándole si está bien, mientras otro caballero advierte que el bosque está repleto de criaturas peligrosas. Rent analiza la situación y comenta que la fuerza de esos monstruos equivale a los de la sexta planta del gran laberinto de Melba, dejando a los aventureros incrédulos, pues semejante poder corresponde a un aventurero débil de rango B, lo que explica lo difícil que resulta enfrentarlos. Laut interrumpe al notar que el sol comienza a ponerse, ordenando dar por terminada la investigación y regresar a la aldea. Ya de noche, al volver a casa, el protagonista se sorprende al escuchar al alcalde hablar de abandonar el pueblo. Este explica que, tras discutirlo con todos los aldeanos, comprendieron que nunca se dieron cuenta de lo peligroso que se había vuelto el bosque. Rent replica que esa aldea es valiosa para ellos, un lugar construido con esfuerzo, pero el alcalde insiste en que lo más importante es la seguridad de todos y que, si deben empezar de nuevo en otro lugar, lo harán. Cerca de allí, la joven investigadora observa los cultivos con pesar, lamentando que años de preparar aquella tierra se pierdan tan fácilmente. El protagonista, sin perder la sonrisa, la tranquiliza diciendo que no deben preocuparse por los aventureros, pues su profesión siempre ha sido peligrosa. Aún así, él no piensa rendirse y afirma que, si continúan explorando el bosque, quizá descubran por qué los monstruos se han vuelto tan desbordados. Sin embargo, en ese momento una figura solitaria emerge entre los árboles y avanza tambaleante hacia el pueblo, lo que hace que Rinka se detenga en seco al sentir una presencia extraña. Los demás, desconcertados, le preguntan qué sucede, pero apenas alcanza a responder que algo no está bien cuando el desconocido finalmente cruza el umbral de la aldea. Es un hombre exhausto, con el rostro pálido y el cuerpo cubierto de polvo, que apenas mantiene el equilibrio mientras alza la mirada hacia ellos, y, con una voz serena pero completamente desgastada, extiende un trozo de papel arrugado, el cartel promocional del protagonista, y pregunta si podrían prestarle un poco de magia. La escena salta al corazón del bosque, donde criaturas de todo tipo yacen atravesadas por extrañas extremidades que brotan desde un capullo inquietante erguido en medio de la devastación. Pero, de regreso con el protagonista, el hombre recién llegado compara su rostro con el del cartel y, al confirmar que realmente es Rand, se inclina hacia él casi sin espacio entre ambos, suplicante y emocionado, preguntando si de verdad le prestará poder mágico. Rand asiente con calma, aclarando que solo lo hará dentro de límites que no lo agoten, y el hombre, aliviado, le entrega su pergamino. Es un flautista con un don nunca antes visto y habilidades de control de monstruos y aceleración de crecimiento. Fascinado, Rand escucha cómo explica que, con el sonido de su flauta, puede hacer que los monstruos pierdan la voluntad de luchar, algo que deja a los aventureros murmurando en asombro mientras el protagonista confirma que su labor como prestamista mágico es también la forma de proteger la aldea. El hombre, convencido de que su poder será útil para todos, declara que su sueño es hacer sonreír a la gente, y Rand, con los ojos brillando, establece el trato, 100 MP, interés del 10%, y con su ritmo de recuperación podrá devolverlo hacia el mediodía. El hombre le estrecha la mano con gratitud, el acuerdo queda sellado y el alcalde los invita a descansar y comer las verduras del pueblo después del largo viaje.
mientras la pequeña hada observa el pergamino con una sonrisa traviesa, murmurando que se trata de un regalo verdaderamente interesante. Al día siguiente, el extraño chico de la flauta se coloca frente a una horda de monstruos y comienza a tocar. Poco a poco, las criaturas se calman, bajan la guardia y hasta se dejan acariciar como si fueran animales domésticos, dejando a los aventureros boquiabiertos mientras él asegura que ya no harán daño. Los aventureros lo elogian, impresionados por su habilidad, aunque Siriu, molesta, protesta diciendo que así es demasiado aburrido. El joven flautista explica con seriedad que los monstruos no atacan por diversión, al perder su refugio y su fuente de alimento, luchan únicamente por sobrevivir. Sin embargo, repentinamente los monstruos empiezan a inquietarse y, uno tras otro, salen huyendo despavoridos como si escaparan de algo. Los aventureros creen que quizás se trata de otra técnica del flautista, pero Rand siente un temblor profundo proveniente del corazón del bosque y, al enfocar la vista, todos distinguen una estampida gigantesca de monstruos corriendo hacia su dirección. Siriu, emocionada, desenvaina su arma anunciando que por fin empieza la diversión, mientras el flautista advierte que con tantos monstruos su poder no será suficiente. Rand les dice que no se preocupen, que él intervendrá y que por fin podrá usar la magia ofensiva de alto nivel que compró recientemente. Pero, para sorpresa de todos, la estampida simplemente pasa de largo sin atacarlos, como si ni siquiera los notaran. Incrédulo, Rand se pregunta qué está sucediendo, y Rinka señala que los monstruos parecen huir de algo aún peor. Ante esto, todos deciden correr en dirección contraria para averiguar la causa real. Al llegar a un claro, encuentran una escena aterradora, cadáveres de monstruos esparcidos por todas partes, completamente secos, como si hubieran sido devorados desde dentro. El grupo mira alrededor con creciente inquietud mientras Rand, con el ceño fruncido, afirma que algo no está bien y que deben investigar más a fondo si quieren descubrir la verdadera razón detrás de la locura que se ha apoderado del bosque. En ese instante, una gigantesca planta emerge entre los árboles, un amasijo monstruoso de protuberancias redondeadas, similares a un racimo de uvas, que se abren lentamente revelando docenas de ojos brillantes. Los aventureros quedan paralizados por la sorpresa, y Siriu, con un temblor en la voz, reconoce a la criatura. Ese es el monstruo que me derrotó la otra noche. Sin darles tiempo a reaccionar, el ser libera decenas de lianas que azotan el aire como látigos, arremolinándose en un ataque devastador que golpea a todos por igual y destroza la flauta del joven flautista. Rinka se adelanta con su katana, cortando varias extremidades mientras evalúa sus movimientos. Sus ataques son feroces, pero si bloqueamos sus lianas podemos contrarrestar. Siriu, sin apartar la vista del monstruo, gruñe que no deben subestimarlo, pues las lianas no son lo único que puede usar. A unos pasos, Rand intenta asistir al flautista, quien se lamenta de ser inútil sin su instrumento, pero Rand lo cura rápidamente, ganándose su agradecimiento. La criatura, cada vez más agresiva, comienza a girar sobre sí misma, lanzando un torbellino de raíces. De una de sus caras se hincha una abertura y, de pronto, una lluvia de proyectiles estalla con violencia. Las semillas pasan a centímetros de Rand, perforando el suelo como balas. Cuidado, son semillas explosivas, te está apuntando, grita Siriu. El monstruo vuelve a disparar y Rand, por puro reflejo, levanta un muro de hielo que detiene el ataque, pero las lianas lo golpean enseguida, obligándolo a retroceder junto al flautista. Ante la fuerza desbordada del enemigo, grita que deben retirarse. Todo el grupo corre para ponerse a salvo y se oculta entre los árboles, respirando agitadamente. Látigos de lianas, lluvia de semillas, velocidad absurda, ¿cómo se supone que derrotamos algo así? Rand observa a la criatura a la distancia y murmura, un monstruo tipo, uva, como este, su debilidad deben ser las raíces que conectan al cuerpo principal. Si las cortamos, su energía se desplomará. Rinka asiente de inmediato, déjamelo a mí, pero con este caos, ¿cómo se supone que llegaremos hasta ahí? Siriu, con la mirada encendida por la ira, avanza directamente hacia la criatura y la señala como si fuera su destino personal. Avatar, prepárate. Esta es mi venganza. El monstruo ruge, lanza sus lianas como una avalancha y se abalanza sobre ella, pero para sorpresa de todos, Siriu detiene el primer látigo con una fuerza brutal, luego, con un giro salvaje, empieza a girar como un torbellino, enredando y tensando las lianas como si las estuviera triturando, gritando con furia, Rinka, esta es tu oportunidad.
Sin dudar un segundo, Rinka aparece impulsándose sobre las mismas lianas tensas, avanza corriendo por ellas con una agilidad impecable, esquiva una lluvia de proyectiles y en un solo destello desenvaina su katana, cortando las raíces principales en un golpe perfecto. El monstruo se derrumba con un estruendo, mientras Rinka cae desde lo alto directamente sobre Rand, quien apenas alcanza a amortiguar la caída antes de que ambos queden mirándose, algo aturdidos pero sonriendo por la victoria. Shiryu, orgullosa, aparece con su actitud habitual diciendo que mi parte estuvo increíble, ¿verdad? Y Rinka, todavía jadeando, replica que yo también estuve increíble, ¿no te parece? Provocando que ambas entren en una discusión ligera mientras los demás aventureros ríen, felicitándolas por su trabajo impecable. Rand piensa aliviado que al fin parecen llevarse un poco mejor. Pero cuando Banjie se acerca al cadáver del monstruo, algo detiene sus pasos, una extraña presencia emerge entre las sombras y todos observan, horrorizados, como una figura humanoide se inclina sobre el cuerpo derrotado, devorándolo como si fuera una simple fruta. Ya con el ambiente más calmado, todos se acercan con cautela a la misteriosa criatura, observando cómo devora la fruta del monstruo derrotado. Confundidos, murmuran entre ellos si se trata de una niña perdida, preguntándose cómo alguien tan pequeña pudo aparecer en medio de un bosque tan letal. La criatura, sin embargo, solo repite una palabra con voz suave y vacía: vida. Rand avanza con prudencia y le pregunta de dónde viene, a lo que ella simplemente señala hacia lo profundo del bosque, como si fuera algo obvio. Antes de que pueda decir algo más, Shiryu se queda mirando fijamente el trozo de fruta en manos de la criatura y dice sin reparos: oye, eso tiene buena pinta, estoy hambrienta después de tanto ejercicio. Rand, sobresaltado, le replica que ni lo piense, que técnicamente es parte de un monstruo, pero Shiryu insiste en que huele dulce, incluso Rinka, algo intrigada, replica que posiblemente sea venenoso. Sorprendentemente, la criatura extiende el trozo de fruta hacia Shiryu, murmurando palabras incomprensibles. Shiryu, confundida, pregunta si eso significa que quiere dárselo, pero antes de que pueda tocarlo ocurre algo inesperado. El brazo de la criatura se transforma de repente en un enorme capullo que intenta envolver a Shiryu por completo. Ella salta hacia atrás en el último instante mientras grita: ¿qué demonios estás haciendo? De inmediato, la criatura, ya con ojos vacíos y una expresión completamente distinta, desata una oleada de lianas como látigos, forzando a todos a ponerse en posición de batalla. Rand advierte: cuidado, es un monstruo, prepárense. La criatura prueba la sangre que quedó en una de sus lianas y, con un escalofrío de placer, vuelve a murmurar vida, esta vez con emoción creciente. Rand, apretando los dientes, decide actuar: no se preocupen por la magia. Yo cubro todo, denlo todo. Y activa en masa sus habilidades de mejora física, regeneración y compensación automática de maná, haciendo brillar a cada aventurero con una energía renovada. La criatura ataca de nuevo, extendiendo sus brazos como racimos de uvas gigantes, mientras los aventureros levantan barreras, desatan técnicas físicas y tratan de contener la torrencial ofensiva que se les viene encima. Shiryu, sin perder un segundo, carga contra la criatura y le propina un fuerte batazo en la cabeza. Sin embargo, los cabellos del monstruo se abren como raíces vivas y se enredan alrededor de ella, atrapándola con una fuerza abrumadora. En ese instante, Rinka irrumpe entre los ataques, con movimientos precisos y una velocidad impecable corta una a una las extremidades de la criatura, que continúa murmurando frases incoherentes como si nada. Sin detenerse, Rinka se reincorpora, respira hondo y, con un tajo certero, decapita al monstruo. La cabeza cae al suelo con una sonrisa extraña y sin derramar una sola gota de fluido. Brent corre hacia ella, emocionado: bien hecho, Judith, lo lograste. Pero Rinka, sin apartar la vista del cadáver, responde con seriedad: aún me falta mucho. Si ahora los monstruos son humanoides, todavía soy débil. Debo hacerme más fuerte. De pronto, todos retroceden cuando el cadáver decapitado empieza a retorcerse. En un acto imposible, el monstruo se levanta nuevamente y regenera por completo su cabeza. Acto seguido, hunde su brazo en la tierra, provocando que múltiples púas broten del suelo como un enjambre letal, hiriendo a todos los presentes con cortes profundos. Rinka, ignorando el dolor, vuelve a lanzarse al ataque y le abre otro corte devastador,
pero su rostro se llena de horror al ver cómo la herida se cierra de inmediato. ¡Qué demonios! Mi ataque no funciona, exclama justo antes de que las lianas del monstruo se disparen en todas direcciones y la aprisionen por completo, tirando de ella con la clara intención de devorarla. Es en ese momento cuando Rand aparece frente a la criatura. Con una calma inquebrantable, coloca la palma de su mano sobre el torso del monstruo y desata un tornado de fuego que comienza a calcinarlo desde dentro. Pero la criatura, riendo con una sonrisa burlona, no se inmuta y continúa atacando sin descanso mientras pronuncia la palabra que ya se ha vuelto escalofriante: vida. Atrapado, casi sin aire, Rand reúne todas sus fuerzas, aprieta los dientes y libera una ráfaga de poder aún mayor, un triple tornado de fuego que estalla en una llamarada monumental, visible a kilómetros del bosque, envolviendo por completo al monstruo en un infierno abrasador. Ya más tranquilos, todos se acercaron al cuerpo del monstruo, completamente calcinado. Siriu, eufórica, saltó sobre el protagonista diciendo que no esperaba que su rival siguiera siendo tan fuerte pese a su aspecto desaliñado, mientras Rinka, confundida, preguntaba qué demonios era esa cosa, tan distinta a los demás monstruos del bosque. Rand, observando el entorno, recordó que la criatura había señalado lo más profundo del bosque, así que instó al grupo a avanzar para descubrir qué ocurría realmente. Al internarse, encontraron incontables cuerpos marchitos y raíces cubriéndolo todo, un paisaje donde la hiedra devoraba cada rincón. Rinka señaló los cadáveres totalmente absorbidos, y algunos sugirió que quizás se trataba de un tipo de planta carnívora. Rand concluyó que debía ser un monstruo planta, algo que habían visto desde el principio sin comprenderlo. Aunque uno de los aventureros temió que también fueran devorados si se quedaban demasiado, Siriu, fiel a su actitud despreocupada, pateó unas raíces diciendo que no había peligro alguno de que volvieran a levantarse. Entonces, el protagonista divisó un enorme brote en el centro del claro, tan grande que podría engullir a una persona, provocando la sorpresa de Siriu. Con los ojos brillando de curiosidad, Rand aseguró que allí debía de haber algo interesante, mientras Rinka mencionó que su maestro siempre se emociona con los tesoros. Rand se acercó al brote, lo tocó y notó que no se sentía como una planta sino como un capullo. Al ver una abertura, se adentró y descubrió que estaba completamente vacío. Dedujo que algo había crecido dentro y luego salido por ese agujero, recordando a la niña monstruo que indicó provenir del interior del bosque. Entonces afirmó que probablemente esa criatura había nacido allí, y Rinka, comprendiendo, concluyó que todo, las raíces, los cadáveres, la planta gigante, había servido para nutrirla y permitirle crecer hasta abandonar el capullo y seguir cazando a los monstruos del bosque. Un aventurero comentó que los monstruos habían sido expulsados de sus madrigueras por la proliferación de plantas, y que en poco tiempo incluso habían comenzado a aparecer en la aldea del asentamiento. Siriu, tan enérgica como siempre, proclamó que si habían derrotado al nacimiento de toda esa maraña, entonces la misión estaba cumplida. Rand, más prudente, les pidió que se calmaran y afirmó que debían volver cuanto antes para informar al jefe de la aldea. Todos asintieron, listos para marcharse, hasta que Rinka reparó en algo inquietante: ¿dónde estaba Banjie? De inmediato, todos comenzaron a buscarlo, desconcertados por su ausencia. Lejos de ellos, Banjie descansaba sentado contra un árbol, sosteniendo entre sus manos la cabeza cercenada del monstruo humanoide. Con una mirada vacía, murmuró que en este mundo no existían los regalos, gente sufriendo, felicidad esquiva, al final todos eran igual de débiles. Mientras hablaba, arrancó un mechón de cabello de la criatura que comenzaba a florecer otra vez, como si estuviera vivo. De vuelta con el grupo, Rand seguía preguntando por Banjie cuando el hada señaló hacia el interior del capullo y dijo que había algo dentro. Intrigado, Rand metió la mano y extrajo un pequeño trozo de papel. Al mismo tiempo, en la distancia, Banjie seguía conversando con la cabeza, preguntándole si también estaría dispuesta a ayudarlo a cumplir su sueño. Rand, al desplegar el fragmento, comprendió lo que era: un pedazo de pergamino arrancado, y su expresión cambió de inmediato. El protagonista observa el papel, pensando que parece un pergamino de estados. Cuando Rinka aparece a su lado y le pregunta si todo está bien, él, ocultándolo con naturalidad, responde que no es nada. Sin darle importancia, le menciona que Banjie ha regresado. El joven aparece calmado, disculpándose por haberse marchado de improviso porque tenía un asunto que resolver, y Siriu, recuperando su energía habitual,
propone que vuelvan al pueblo para recibir la recompensa, sin notar que, a la distancia, en el árbol donde Banji estuvo sentado, una extraña planta comienza a brotar y crecer lentamente. Ya en la aldea, Laut y los demás escuchan sorprendidos la explicación de Rand. Un monstruo vegetal gigantesco se desarrollaba en lo más profundo del bosque, devorando a los demás y trastornando el ecosistema, lo cual explicaba todos los problemas recientes. El alcalde, preocupado, pregunta qué fue del monstruo, y Sirio interrumpe radiante para decir que lo derrotaron, provocando un suspiro colectivo de alivio. Laut declara que esperarán una semana para observar si la situación mejora y, de ser así, la solicitud quedará completada. Al día siguiente, regresan al bosque. Laut comenta que el silencio es notorio y que la amenaza que antes permeaba el ambiente parece haberse desvanecido, mientras Sirius se queja porque ya solo encuentran bichos débiles, alzando un pequeño gusano como prueba. Rinka, intrigada, pregunta por Kana-san y la encuentran emocionada examinando una gruesa enredadera que, según ella, se asemeja a fibras musculares de una criatura gigante, quizá útil para su investigación. Entre disculpas por su entusiasmo, explica que pensó usar esa nueva planta como referencia y, cuando Rand le pregunta qué quiere decir con nueva especie, ella admite que escuchó que lucharon contra un monstruo vegetal humanoide y esperaba que se tratara de una subespecie de mandrágora. Sin embargo, Kana-san explica que la criatura tenía un apetito desmesurado y que, además, emergió de un capullo como un insecto, algo completamente inusual en cualquier planta conocida, lo que deja claro que jamás había oído hablar de un organismo así. El protagonista, recordando el pedazo de pergamino hallado en el capullo, pregunta si realmente no podría tratarse de una persona, pero la chica se muestra incrédula y le pide que aclare a qué se refiere, momento en el que Sirio interviene diciendo que aquella cosa extendía los brazos como grúas y que, considerando que era capaz de regenerar todo su cuerpo en un segundo, sería absurdo pensar que un humano pudiera lograrlo. Rand queda pensativo y admite que tal vez tengan razón. Tiempo después, ya de regreso en la aldea, un aldeano llega corriendo para pedirles que vayan a ver algo y los lleva a un campo de tomates completamente verdes. Allí, Banji, sonriendo, empieza a tocar su flauta y, ante los ojos de todos, los tomates comienzan a madurar al instante hasta volverse rojos y brillantes. Impresionado, Rand prueba uno y confirma que está delicioso, mientras Banji explica que su habilidad de crecimiento acelerado permite promover el desarrollo de cualquier planta. Observando el pergamino del muchacho, comenta que es un poder realmente sorprendente, y otros aventureros señalan que esos tomates deberían tardar cerca de una semana en cambiar de color. Banji, apenado, añade que no pudo ayudar mucho contra los monstruos, así que quería aportar algo de otra manera. Cerca de allí, el hada y los demás devoran los tomates con ojos brillantes, mientras Rand reflexiona que, después de todo, sí estaba hecho para más que la batalla. Ya más calmado todo, el alcalde se acerca para preguntar cómo estuvo el bosque, y Laut explica que no hubo ningún problema particular y que, si todo continúa igual, parece que el ataque de los monstruos por fin ha terminado, lo que hace que los aldeanos comiencen a celebrar aliviados la idea de volver a vivir en paz. Entonces, Laut se dirige a Rand y le recuerda que pronto finalizarán la misión, preguntando si tiene planes para el futuro. Mencionando además que el conde ha mostrado interés en el poder de ambos y que incluso desea conocerlos en persona para agradecerles, dejando al grupo completamente sorprendido. Siriu, emocionada y llena de orgullo, declara que es imposible no enamorarse de su grandioso poder, aunque los demás la ignoran mientras se despiden diciendo que la verán más tarde. Por otro lado, el protagonista le pregunta a Banji qué hará ahora, y este responde que está pensando en quedarse en el pueblo por un tiempo, pues esta vez quiere ayudar verdaderamente a todos, causando que el alcalde y los aldeanos se alegren sinceramente. Banji añade que, si continúa usando su habilidad en los campos, necesitará algo de poder mágico y mira al protagonista, momento en el que el hada aparece con una sonrisa traviesa diciendo, ya que lo mencionas. Tiempo después, todos quedan sorprendidos al oír hablar del ATMP, y la pequeña explica orgullosa que es una herramienta que permite realizar contratos de préstamo mágico a distancia. Rand aclara que, al firmar contratos con varias personas de la aldea, la calidad del préstamo aumentó y que, gracias a eso, ahora es posible invocar un ATM.
Sin perder tiempo, el hada les dice que si usan esa máquina podrán hacer contratos de poder mágico y le pide al protagonista que la cree de inmediato. Él asiente, concentra su poder y un enorme pilar de luz emerge del suelo ante los ojos atónitos de todos, aunque, para su sorpresa, en lugar de una máquina aparece un enorme cerdito. Desconcertados, el grupo mira al hada, quien responde con total naturalidad que, por supuesto, se trata del cajero automático lindo. Luego le pide a Banjie que haga una prueba, explicándole que introduzca su pergamino en la boca del cerdito. Al hacerlo, una pantalla muestra las cantidades disponibles y, acto seguido, un flujo de poder mágico surge e inunda al chico. El hada finaliza diciendo que, dado que ya firmó un contrato, puede usar el servicio siempre que lo necesite. El alcalde y los aldeanos comentan que, si existe esta herramienta, ellos también podrían prestar magia, y aunque admiten que aún sienten algo de miedo, reconocen que el señor Banjie los ha ayudado demasiado como para seguir siendo desconfiados. El protagonista comprende y les indica que todos formalicen un contrato en el cajero automático. Así, el alcalde se acerca primero, introduce su pergamino y la máquina comprueba su estado, mostrándole la información del contrato de préstamo. La pequeña hada, emocionada, le dice que ahora puede prestar poder mágico, y cuando el alcalde pregunta qué ocurriría si alguien no puede devolver la magia prestada, ella, con una mirada traviesa, responde que, por supuesto, en ese caso irían a recuperarla por la fuerza, incluso si les costara la vida. El protagonista interviene de inmediato, disculpándose por su compañera y aclarando que no se preocupe, que nadie le quitará la vida, y que además su uso del poder mágico es solo para fortalecer su cuerpo y energía, no para habilidades de aventurero, así que no hay de qué asustarse. El alcalde asiente, mientras el hada murmura con picardía que así le quitan toda la emoción a la vida. Más tarde, todos los aldeanos se reúnen para despedir al protagonista y su grupo. Él agradece el cuidado que recibió durante su estancia, y una aldeana responde que jamás olvidará su amabilidad. Uno de los habitantes se disculpa con él por su actitud del primer día, explicando que, al verlos recibir regalos, pensó que eran personas que despreciaban a quienes no tenían bendiciones, pero convivir con ellos le hizo comprender que estaba equivocado y que, en realidad, eran ellos quienes habían estado rechazando a los demás. El protagonista, con una sonrisa, entiende sus palabras. Mientras tanto, Laut informa al alcalde que los vegetales cultivados en la aldea ya han sido enviados a otras ciudades y seguramente serán muy bien recibidos. Además de que el conde planea establecer un asentamiento de gran escala allí, agradeciendo la cooperación de todos los interesados en emigrar, noticia que llena al pueblo de entusiasmo. Finalmente, todos se despiden del carruaje entre sonrisas, deseándoles un buen viaje y pidiendo que vuelvan a visitarlos pronto, mientras el protagonista y su grupo responden con calidez que esperan que todo les vaya bien. Por otro lado, Banjie murmura que la próxima vez que el protagonista regrese está seguro de que lo sorprenderá, y la escena cambia a una cabaña donde un aldeano le pregunta a Kana-chan qué hará después de todo esto. Algo nerviosa, ella responde que planea quedarse en el pueblo, pues quiere investigar más sobre el bosque sadóbile y usar sus habilidades para modificar el entorno con el fin de crear nuevas variedades de hortalizas resistentes a los cambios ambientales. El hombre, sonriendo, le asegura que eso es justamente lo que también desean para el futuro del pueblo. Menciona que pronto llegarán aventureros para ayudar en las labores del lugar y que la aldea se volverá aún más animada. Entonces le entrega una canasta llena de tomates que había recogido el día anterior y Kana-chan agradece amablemente. Curiosa, examina los tomates comparándolos con los que Banjie maduró usando su habilidad. El aldeano, probándolos, comenta que es difícil elegir entre ambos porque todos son deliciosos. Sin embargo, Kana-chan, tras saborear uno con atención, dice con voz tranquila que los tomates creados por esa persona realmente no le agradan, observando el interior del fruto con una mirada intrigada. La historia se traslada a la capital del conde Williar, donde Siryu y los demás celebran que finalmente han llegado, mientras Laut, aún en el carruaje, les pide que antes de reunirse con el conde pasen por el gremio de aventureros para resolver la solicitud pendiente. Al entrar, una multitud de aventureros los rodea con entusiasmo, gritando que los habían estado esperando y preguntando emocionados por el préstamo mágico y el famoso cajero automático ATM, diciendo que escucharon que el protagonista viaja por el mundo distribuyendo su poder mágico. Confundido, él se pregunta qué está ocurriendo.
Laut explica que ya había informado al gremio sobre la existencia de un cajero automático mágico capaz de otorgar poder, aunque el protagonista piensa que resumió su historia de forma demasiado conveniente. En ese momento aparece el hada, que con una sonrisa traviesa comenta que todo está perfecto, pues es una buena oportunidad para exprimir hasta la última gota de poder mágico que genere. Avergonzado, el protagonista se disculpa con todos y les pide que esperen hasta que se complete el procedimiento, acercándose al mostrador mientras los aventureros lo observan expectantes. La recepcionista anuncia primero la actualización del estado y así el protagonista asciende a rango A, mientras que Rinka asciende a rango D. Por otro lado, Sidia, visiblemente molesta, exige ser reconocida también como aventurera fuerte, pero la recepcionista le explica con firmeza que no puede hacerlo mientras no posea un regalo. Luego, entrega al protagonista la recompensa, quien sorprendido piensa que es menos de lo esperado hasta notar que la moneda que recibió es distinta. La recepcionista explica que se trata de la estampa del dinero del Santo Uniri, y que cada pieza vale 1.000.000 de golds. Tras contarlas, descubre que tiene 50 millones y la chica aclara que se solicitó apoyo a otros aventureros locales, de modo que el cálculo de la subyugación se hizo según el número de encargos y el nivel de contribución. Atónito por la cantidad, el protagonista piensa que podría comprar una casa con ese dinero, pero antes de asimilarlo del todo los demás aventureros vuelven a llamarlo con impaciencia, recordándole que ya terminó el trámite, así que ahora les preste magia de una vez. El protagonista crea otro cajero automático en la zona y una vez más aparece un enorme cerdo que deja a todos sorprendidos por su peculiar aspecto. El hada, sin perder su sonrisa traviesa, menciona que el maestro debe reunirse con el conde después de esto, así que le pide que la deje encargarse, advirtiendo que si él se queda rodeado de tantos aventureros se les hará de noche. El protagonista asiente, aunque le recuerda que no debe sugerir contratos irracionales, a lo que ella responde con inocente picardía que lo entiende, y él se marcha junto a su grupo en el carruaje mientras ella se despide para, acto seguido, cambiar su expresión a una sonrisa aún más traviesa y anunciar a todos los presentes que les explicará cómo funciona realmente el contrato de poderes mágicos. La escena se traslada luego a una elegante mansión donde un noble les da la bienvenida a la capital, agradeciéndoles por su excelente trabajo, y el protagonista responde con cortesía que agradece la invitación. El hombre añade que había oído que la doble desviación era un grupo de solo 2 personas, y Sidiu, adelantándose con aire orgulloso, declara que es una guerrera capaz de superar fácilmente al protagonista, mientras él, con una sonrisa, confirma que también forma parte de su equipo. Más tarde, ya sentados en el interior mientras toman té, el noble les habla del bosque de Sadowale, afirmando que había escuchado rumores sobre la proliferación de monstruos peligrosos, pero jamás imaginó que la situación fuera tan grave. El protagonista admite que siente cierta responsabilidad por lo ocurrido, aunque el noble lo corrige asegurando que la verdadera responsabilidad recae en la familia Willard, que ha custodiado esas tierras por generaciones, explicando que fue el protagonista quien recibió la solicitud de la lluvia de meteoros, y aunque estaban algo preocupados, completaron la misión perfectamente, tal como era de esperar del grupo en el que Roger confía. Sorprendido, el protagonista pregunta si realmente confían tanto en él, y Rinka, con una ligera sonrisa, confiesa que ella también se siente feliz por esa oportunidad. Después de todo, el conde menciona que no los invitó únicamente para expresar su gratitud y, con una mirada intrigante, pregunta cómo consiguieron habilidades tan únicas, pues le dijeron que durante la ceremonia de bendición no hicieron más que recitar una oración al Dios de la creación y aún así obtuvieron dones excepcionales. El protagonista, tras intercambiar una mirada con la chica, asegura que no hicieron nada en particular, pero el conde, exaltado, insiste en que eso no puede ser cierto, que debe haber una razón especial, aunque la conversación es interrumpida por una niña que lo llama padre y lo reprende cariñosamente por ponerse tan intenso con todo lo referente a ella. El conde la presenta como su hija Larces, quien tendrá su ceremonia de mayoría de edad el próximo mes y que desde pequeña ha soñado con convertirse en aventurera, provocando que la joven se sonroje. El protagonista, levantándose, se presenta junto a su grupo y añade que él también ha soñado desde niño con explorar el mundo, lo que hace sonreír a Larces. El conde prosigue diciendo que, como padre, desea que ella obtenga un regalo perfecto para su aventura, por lo que mira fijamente al protagonista y le pide que Larces reciba un don poderoso como los suyos.
El protagonista responde que incluso si uno recibe una habilidad única, eso no garantiza que sea adecuada para la vida de aventurero, y confiesa que una vez lo expulsaron de una party precisamente por su poder. Rinka comenta que a ella también le ocurrió varias veces en el pasado, y el conde, sorprendido, pregunta si no debe tratarse de algún error, mientras Sidiou remata diciendo que incluso ella no posee ningún regalo y, aún así, si Larces quiere emprender una aventura, puede hacerlo por sí misma. El protagonista, más calmado, señala que ese tema es debatible, y la joven, molesta, lo llama cabello desaliñado por hablar de más. Entonces él vuelve al punto principal y aclara que, respecto a la pregunta del conde, realmente no hacen nada especial, que solo Dios lo sabe, y concluye pidiéndole que, sea cual sea el resultado, apoye sin dudar el sueño de la señorita Larces. El conde soltó una risa emocionada, diciendo que entonces todo era natural, mientras Larces, con una sonrisa tierna, agradecía a todos por sus palabras. La escena se trasladó luego a una posada, donde la pequeña hada informó, muy satisfecha, que ese día habían firmado contratos con poco menos de 40 aventureros y que aún quedaban muchos más por llegar, pues los rumores sobre el cajero automático seguían extendiéndose, explicando que por ahora solo podían convocarse 2 ATM, pero que a medida que aumentaran los usuarios también aumentaría la cantidad de dispositivos disponibles, algo que el protagonista consideró fantástico, imaginando que quizá algún día llevarían cajeros automáticos por todo el mundo, idea a la que el hada respondió con una mirada cómplice que hacía pensar que realmente podría ser posible. Por otro lado, Rinka, sujetándole suavemente la mano, lo llamó por su nombre, y él, intentando tranquilizarla, confesó que aunque estaba feliz de su crecimiento, también tenía miedo de que su poder se volviera algún día incontrolable. Ella, con una sonrisa serena, le aseguró que no se preocupara, que siempre estaría a su lado. El protagonista asintió, pero tras un breve silencio añadió que había algo que no sabía si debía contarle, sacando entonces el fragmento de pergamino roto que había encontrado. Rinka lo observó sorprendida, diciendo que estaba completamente destruido, y él explicó que lo había hallado dentro del capullo del bosque, donde aún quedaban rastros de víctimas del monstruo, cuyo aspecto se asemejaba inquietantemente al de un humano, lo cual dejó a la chica reflexionando con incomodidad. Buscando una opinión adicional, el protagonista le preguntó al hada qué pensaba, pero ella confesó que no sabía nada de aventureros que no fueran deudores, por lo que, decidido, el protagonista miró al cerdito y colocó el fragmento dentro de su boca para que lo tragara. El sistema lo reconoció, anunciando que estaba comprobando el estado y accediendo al sistema de rangos, pero los datos comenzaron a distorsionarse hasta mostrar información incompleta, revelando solamente un rango, SS, finalizando luego con el mensaje de muerte confirmada y contratos de préstamo mágico imposibles. El protagonista comenta que nada de aquello parece bueno, y el hada explica que el pergamino está demasiado fragmentado como para analizarlo. Rinka añade que al menos ya saben que pertenecía a un rango SS, mientras el protagonista, inquieto, piensa que cuanto más ese tiene algo, más malicioso suena, a lo que el hada responde con una sonrisa divertida que lo bueno o lo malo en esa escala es solo una medida humana y que, desde su punto de vista, cuantas más S se añaden, más emocionante se vuelve, mirando al protagonista con ternura. Él, sin embargo, le replica con calma que no le gusta nada sobre el tema de los pecados, provocando que ella se ría nerviosa y se disculpe antes de alzar el vuelo y mencionando que está impaciente sobre la señorita Larces que mencionó antes, para ver qué tipo de regalo recibirá, mientras el protagonista asegura que, pase lo que pase, si algo sale mal, correrá a ayudarla sin dudarlo. La historia se traslada entonces a otro día, en lo que parece un hospital, donde una chica extenuada toma varias pociones de recuperación hasta que un joven la interrumpe emocionado, contándole que ha escuchado grandes rumores sobre una herramienta mágica en el gremio de aventureros llamada cajero automático, capaz de otorgar poder mágico a quien la use. La chica, incrédula y con la mirada cansada, se levanta dejando caer varias botellas vacías mientras murmura sorprendida que realmente existe algo capaz de dar poder mágico. Otro día, en los barrios marginales de la capital dentro de los dominios del conde Willard, vemos en el hospital a la amable enfermera preguntando a un paciente cómo se siente. Él, con una sonrisa, responde que aunque aún le duele un poco, su apetito está regresando poco a poco, y ella asiente satisfecha diciendo que entonces solo necesitará un día más mientras le coloca un suero goteando, provocando que el hombre le agradezca con calidez.
Más tarde, la enfermera atiende a una anciana preguntándole por su espalda, y la mujer comenta que se siente mucho mejor desde que tomó la medicina que le dio la sensei, pues gracias a eso pudo volver a trabajar en el campo, a lo que la enfermera responde sonriente que le alegra oírlo, pero le pide que no se esfuerce demasiado. Tiempo después, ya en un laboratorio, la enfermera realiza cálculos entre 4 botellas de hiperpoción, 7 tratamientos y otras medicinas, concluyendo que aún le faltan 1400 puntos mágicos y que las pociones de recuperación no bastarán para hoy. Tras beber una de ellas y ver que todas están agotadas, piensa que tendrá que preparar más medicina cuanto antes. Finalmente llega al gremio, justo frente al cajero automático, donde la pequeña hada la recibe y la identifica como Cotton, cuyo don es el de sanadora superior. La mujer explica que dirige una clínica en las afueras y, cuando el hada le pregunta cuánto poder mágico necesita, responde sin dudar que tanto como sea posible. La pequeña hada, entusiasmada, le advierte que con el nuevo dispositivo solo puede prestarse una cantidad pequeña al principio y que para aumentar el límite deberá subir su puntaje de crédito mediante pagos consecutivos, pero Cotton, completamente animada, dice que eso no será un problema, pues en su trabajo las emergencias ocurren a diario y fabricar pociones curativas requiere grandes cantidades de poder mágico. Cotton continúa explicando que hasta ahora había estado bebiendo pociones de recuperación mágica para compensar la falta de poder, pero aún así aquello tenía un límite, no poseía suficiente magia y, por esa razón, muchas vidas no pudieron salvarse, declaración que provoca que la pequeña hada, con una sonrisa que la atraviesa de emoción, diga que realmente se trata de una situación muy difícil. Más tarde vemos a Cotton regresar a su clínica, donde uno de sus ayudantes corre hacia ella emocionado para preguntarle cómo le fue. Ella responde que le prestaron 5000 MP, dejando al muchacho totalmente impresionado, y añade que con eso podrán reponer sus reservas de boro, que estaban casi agotadas, aumentar la capacidad de almacenamiento y prepararse para cualquier tratamiento de emergencia, lo que hace que su compañero grite eufórico. Sin embargo, Cotton aclara que deberá devolver la cantidad con intereses en un plazo de 10 días. Cuando el joven le pregunta si está segura de poder hacerlo, ella lo tranquiliza diciendo que todo saldrá bien. Pero antes de que pueda decir algo más, unos hombres irrumpen gravemente heridos, suplicando ayuda porque su amigo fue atacado por un monstruo y tiene una profunda laceración en la espalda, por lo que Cotton comprende la urgencia e inicia el tratamiento sin perder tiempo. Tiempo después, ya de regreso en el gremio, la pequeña hada la mira incrédula al escuchar que no puede pagar aún. Cotton, lamentándose, admite que no le es posible en ese momento. El hada revisa el contrato y comenta con seriedad que aquello es un problema, pues debe cumplirse adecuadamente. Cotton explica que había planeado pagar, pero consumió demasiado poder mágico reponiendo pociones y atendiendo múltiples cirugías de emergencia, por lo que sus reservas quedaron completamente vacías. El hada suspira, entendiendo la situación, y le pregunta si al menos puede pagar los intereses, señalándole que basta con entregar el valor equivalente a una poción. Cotton asiente, y entonces el hada, con una mirada traviesa, le dice que la verá de nuevo en 10 días y le ruega que realice el pago puntualmente la próxima vez. Por otro lado, vemos a una mujer abrazada a su perro con lágrimas de emoción mientras pregunta dónde había estado Pochie, y Rinka, junto al protagonista, le explica que lo encontraron durmiendo en el bosque a las afueras de la ciudad, probablemente escondiéndose de los monstruos. Mientras ambos caminan por los barrios marginales, Rinka se pregunta cómo estará Cotton y cuántos MP habrá logrado reunir. El protagonista comenta que seguramente sigue trabajando en el gremio y que debe estar muy ocupada, quizá por el auge del cajero automático, pues el número de deudores ha aumentado tanto que incluso a él le sorprende, y que seguramente pronto instalarán un nuevo cajero, por lo que lo mejor sería permanecer en la ciudad hasta entonces. Sin embargo, de pronto el protagonista se detiene al sentir una extraña presencia y advierte que alguien se acerca. 4 personas los están observando. A lo lejos, un hombre surge empuñando una espada y se lanza directamente contra él, pero Rand crea un ataque de fuego que lo desarma al instante. Otro atacante aparece inmediatamente después, pero Rinka lo intercepta con un movimiento ágil y un corte limpio. En ese momento, un chico demi-humano armado se abalanza sobre el protagonista, pero este logra detenerlo usando su magia. Los maleantes, alterados, comienzan a discutir entre sí que no deberían haberlos atacado así, pero enseguida, irritados, llaman al protagonista por su nombre, Rand,
Y le gritan al unísono preguntándole por qué está acorralando a la doctora Cotton hasta ese extremo, dejando al protagonista completamente desconcertado, sin entender de qué están hablando. La historia se traslada al hospital, donde Cotton se presenta formalmente ante Rand al reconocerlo, mientras él, aún confundido, le responde que es un gusto conocerla y admite que no entiende qué está ocurriendo, pues el tema del préstamo de poder mágico lo había dejado completamente en manos de la pequeña MP. De inmediato, pregunta a Cotton si acaso la estaban forzando a pagar, y ella, con una sonrisa triste, se disculpa por el retraso en el pago. Ya más calmada, comienza a mostrarle las instalaciones, explicando que el aparato que ven es un sistema de goteo con hipopoción, un tratamiento que afecta más profundamente al organismo que la ingesta oral, y que todas las pociones han sido reutilizadas mediante poder mágico, además de emplearse para preparar mezclas y medicinas distintas. Asombrado por todos los instrumentos, Rand le pregunta si realmente lo ha construido todo ella, y Cotton confirma mientras él revisa su pergamino y comenta que, siendo una sanadora superior, podría estar trabajando como maga oficial del país. Ella explica que, de hecho, estuvo un tiempo en un puesto así, pero actualmente abrió una clínica en esa zona porque las personas que viven allí sufren discriminación y acoso injustificado, y su deseo es ayudarlas, aunque ahora mismo se ve incapaz de hacer mucho debido a los reembolsos forzosos del contrato. Rand señala que eso ocurrió porque firmó un acuerdo completamente irracional, pero Cotton se atribuye toda la culpa por no cumplir a tiempo y enseguida pide a su compañero demi-humano que se disculpe con Rand por atacarlo. Sin embargo, gruñe que no le gusta ni un poco pedir perdón a un tipo como él, dejando a todos en silencio. Afuera del hospital, Rand enfrenta airadamente a la pequeña hada, recordándole que le advirtió no hacer préstamos imprudentes, pero ella replica que tampoco es para tanto, y la tensión sube entre ambos hasta que Rinka intenta calmarlos. Aún así, el hada explica que el préstamo fue de 5.000 MP y que pagar 500 MP al día no debería ser un gran problema, aunque acto seguido lo mira de reojo y le pregunta si acaso piensa cancelar el contrato, mientras Rand, con una expresión seria, le devuelve la mirada y responde con firmeza que qué haría ella si realmente estuviera pensando en hacerlo. La pequeña hada, con su sonrisa traviesa habitual, comenta que cancelar el contrato sería absolutamente terrible, pues Cotton ya usó la magia prestada, añadiendo con descaro que simplemente hizo lo mismo que con los 3 idiotas de antes. El protagonista, indignado, le exige que no diga tonterías porque Cotton es diferente, mientras Rinka intenta contenerlo tomándolo del brazo y pidiéndole que se calme. Rand, mirando fijamente a la pequeña, piensa con amargura que quizás su poder solo existe para hacer infeliz a la gente, mientras el hada lo observa con una serenidad desconcertante. En ese momento, la tensión se rompe cuando varios hombres atraviesan la calle corriendo y piden que se aparten, cargando una camilla con un herido grave. Una chica, llorando, ruega a su hermano que aguante mientras todos irrumpen en el hospital llamando desesperadamente a la enfermera y explicando que el hombre se lesionó de gravedad en un accidente durante la construcción. Cotton reacciona de inmediato, ordenando mover al paciente a la sala de tratamiento, y mientras se prepara para la cirugía su ayudante le advierte que su poder mágico está casi agotado, a lo que ella responde que no importa. Rand, preocupado, menciona que él también puede usar magia curativa, pero el demi-humano lo corrige con frialdad al explicar que la curación empleada por aventureros solo funciona en personas con protección divina, y el paciente no tiene bendición alguna. Cotton los interrumpe pidiendo a su asistente que traiga toallas, haciendo que salga corriendo, luego le solicita al protagonista una poción de nivel fuerte a lo que él asiente dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Mientras en el pasillo varias personas esperan con el rostro lleno de angustia. Rinka, con el ceño fruncido, murmura que todo esto ocurrió en el peor momento posible, mientras la pequeña hada comenta con naturalidad que, además de prestar y recibir poder mágico, los cajeros automáticos pueden realizar muchas funciones más. Minutos después, vemos a Rinka llegar al gremio y llamar la atención de todos. Varios aventureros la reconocen de inmediato como la compañera de Rand. Ella también nota a algunos miembros de otros equipos, pero no pierde tiempo y anuncia que tiene una petición urgente. Al preguntar si conocen la clínica de Cotton, varios aventureros asienten, uno de ellos incluso recuerda que, cuando era niño, la doctora lo trató cuando se hirió seriamente.
Rinka toma aire y explica que la doctora siempre ha priorizado a los demás antes que a ella, que ha estado forzando sus límites bebiendo pociones de recuperación mágica para seguir curando, salvando incontables vidas, y que para hacerlo, ha tomado gran parte del poder mágico del cajero automático instalado en la ciudad. Pero ese mismo deseo de ayudar se ha vuelto una maldición, su deuda crece, y si continúa así no podrá pagar el préstamo. Todos quedan atónitos. Ella pide entonces, casi suplicando, si podrían ayudar con el pago. Al instante varios responden que por supuesto, que Cotton nos ha ayudado a todos y que harán lo que esté a su alcance. Pero la duda surge, ¿cómo pueden cooperar exactamente? Es entonces cuando aparece el hada, flotando con una sonrisa interesada, explicando que pueden hacerlo mediante la transferencia de poder mágico y dando unas suaves palmaditas al cajero automático para mostrarlo. Los aventureros intercambian miradas, sorprendidos ante la idea de compartir magia entre individuos, pero la pequeña remata con una sonrisa traviesa, por cierto, cobraré una pequeña tarifa. De vuelta en el hospital, Cotton continúa con la operación con precisión quirúrgica. Comenta que ya retiró todos los escombros y que ahora deben reconectar los vasos sanguíneos rotos. Rand, que observa desde una distancia prudente, queda impresionado por la destreza de sus manos, su temple y la forma en que mantiene el control incluso sin casi magia. Será familiar de Amami Sensei, piensa sorprendido, impresionado por su talento natural. Cotton, mientras evalúa la herida y el flujo constante de sangre, frunce el ceño, hay demasiada hemorragia. Una simple hipopoción permitirá la sutura, pero tomará demasiado tiempo. Si tan solo tuviera más poder mágico, murmura, sintiendo como su batería interna llega a su límite justo cuando más lo necesita. La escena se traslada a un recuerdo de la doctora, donde ella, completamente angustiada, le suplica a un colega que por favor la ayude con el tratamiento. Sin embargo, con una mirada detestable, responde con frialdad que no se preocupe por eso, que es un desperdicio usar esas pociones en algo tan estúpido, que la medicina tiene límites y que se apresure a brindar primeros auxilios a los demás heridos, recordándole que hay muchos más sustitutos para soldados casuales, mientras vemos a su paciente, gravemente herido y cubierto de sangre, debilitándose frente a ella, arrodillada, la doctora insiste una vez más en que por favor lo ayude, pero él solo la observa sin el menor interés. Ya en el presente, la doctora piensa que no existe diferencia entre la vida de los nobles y la de aquellos considerados de clase baja, y con esa convicción se llena de determinación para continuar con la operación. Por otro lado, Rinka, frente al cajero, escucha al hada explicarle que si toma prestado poder mágico del maestro se generará automáticamente una cuenta, permitiendo que desde su propia cuenta pueda transferir energía mágica a la de la señorita Cotton. En ese momento, otro aventurero se acerca diciendo que puede cooperar con ella, y poco a poco más personas se suman comentando lo mismo, recordando que tampoco pueden olvidar a su doctora, hasta que las voces de apoyo aumentan entre todos, muchos de ellos provenientes de los barrios marginales de la ciudad. La emoción abruma a Rinka, quien entre lágrimas agradece el respaldo de todos, mientras observamos cómo el poder mágico comienza a fluir desde el gremio hacia el hospital, alcanzando a la doctora y provocando que sienta un repentino impulso de energía, permitiéndole activar de inmediato su habilidad mágica para controlar el sangrado y estabilizar otras partes críticas del cuerpo del paciente, impresionando a todos los presentes y llevando la cirugía a su culminación. Tiempo después vemos a la doctora entrar a la sala y, con tono cálido, preguntarle al paciente cómo se siente. Él responde que el dolor ha desaparecido por completo y que ya puede trabajar de nuevo, comentando con determinación que necesita ganar mucho dinero para pagar los costos del tratamiento, mientras ella, sonriendo con amabilidad, le pide que por favor no se esfuerce demasiado y evite volver a lastimarse. Por otro lado, el ayudante de la doctora le pregunta al protagonista si vio cómo ella realizó la cirugía y, con un tono medio amenazante, le advierte que si vuelve a avergonzar a la doctora lo matará en serio. Minutos después, vemos a la doctora despedirse del protagonista, agradeciéndole por su ayuda y mencionando que, desde entonces, las donaciones de poder mágico no han disminuido. Así que ahora puede continuar con su tratamiento sin sobreesforzarse, despidiéndose ambos con una sonrisa. Mientras caminan, la pequeña hada reaparece llamando al protagonista y ofreciéndole disculpas, explicando que, aunque suene presuntuoso, creyó que el maestro en ese momento la habría retirado de la recolección obligatoria.
El protagonista, con voz calmada, le responde que si lo hubiera hecho aunque fuera una sola vez, se habría dado cuenta de que podía manipular las vidas de los demás a su antojo, y eso era lo único que no le gustaba, agregando además que la solución del sistema de transferencias de dinero fue idea de ella. El hada asiente para luego agradecerle con una sonrisa, y mientras vuela menciona que quizás la bondad del maestro se le haya contagiado, a lo que el protagonista le pide que deje de decir que es una realidad contagiosa. Aún así, ella continúa volando alegremente diciendo que, sin embargo, para ella los intereses y tarifas ya fueron pagados, así que está muy feliz de haber recibido ambos. La escena se traslada a un recuerdo, a una iglesia en la que varias personas yacen gravemente heridas mientras un sacerdote, completamente preocupado, se pregunta qué está ocurriendo y por qué está pasando algo así. Vemos entonces a un joven con una espada que, con una mezcla de rabia y vacío, murmura que fue repudiado y que no tener protección de vida es una vergüenza para su familia, al mismo tiempo que varios bandidos sujetan al sacerdote, permitiendo que el chico lo culpe diciendo que por sus rituales todo aquello había sucedido, para luego acabar con él en un instante y salir de la iglesia, prendiéndole fuego mientras comenta con una mirada hueca que este mundo es realmente una basura. De regreso al presente volvemos al pueblo de Willard, donde el protagonista y su grupo llegan y observan una zona más viva que nunca, llena de personas por todas partes. El alcalde aparece saludando al protagonista y comentando que ha pasado mucho tiempo, agradeciendo que realmente haya venido, a lo que él responde que por supuesto. Caminando por la calle, el alcalde explica que después de que Randy y sus amigos se marcharon a la capital, llegó inmediatamente un grupo de inmigrantes desde allí, aumentando la población y llevando el desarrollo del lugar a su punto más alto, contando además que muchos aventureros acuden aquí buscando un cajero automático, lo que hace que la zona esté muy animada. El protagonista menciona que parece que el pueblo pionero está viviendo su auge, pero el alcalde lo corrige diciendo que ya no es un pueblo pionero, que ahora se llama Rand Village. El protagonista, nervioso, pregunta por qué le pusieron su nombre mientras se muestra visiblemente avergonzado, y las chicas, al ver el título, también parecen curiosas, mientras el alcalde explica que, debido a que Rand derrotó al monstruo conocido como la Concesión de Salvación y contribuyó tanto al crecimiento del lugar, se decidió por unanimidad ponerle su nombre al pueblo. En ese momento aparece otro hombre saludando al protagonista y presentándose como Harvey, agente de inmigración de Willard. El protagonista le devuelve el saludo, y Harvey menciona que ha esperado mucho para contarle las noticias del conde, ofreciéndose a mostrarle las nuevas instalaciones del pueblo mientras intenta llevarlo consigo. Rinka comenta que quería echar un vistazo al bosque, mientras Siriu, completamente emocionada, declara que entonces empiecen a entrenar de inmediato. El protagonista, antes de separarse, les recuerda que procuren no hacer nada peligroso, y ellas asienten con tranquilidad. Tiempo después vemos a las chicas adentrándose en el bosque, donde Rinka le pregunta a Siriu qué estuvo haciendo todo el tiempo en la capital, y ella, con naturalidad, responde que pasó sus días en el club del dojo, explicando que eso es lo primero que uno debe hacer al llegar a una ciudad nueva, aunque admite con sinceridad que eran completamente débiles y que el monstruo de este bosque era mucho más fuerte, animándola de inmediato a competir y derrotarlo, diciéndole que venga a enfrentarse con ella por primera vez en mucho tiempo. Pero justo en ese momento aparece desde entre los árboles un extraño monstruo golem, dejando a todas impresionadas al ver que realmente surgió un monstruo. Sin embargo, arriba de él aparece Kanna, saludando tiernamente a Ámbar y comentando que ha vuelto al pueblo, dejando a las chicas aún más sorprendidas por lo que están presenciando. En otro lugar, el protagonista, luego de recorrer el pueblo, comenta que todo se ve asombroso y pregunta si no fue difícil despejar un terreno de tal magnitud. El alcalde responde que gracias a los inmigrantes, el proyecto fue liderado por antiguos aventureros y artesanos con dones especializados en cultivos, así que prácticamente no hicieron nada especial. El protagonista, algo nervioso por tocar ese tema, asiente mientras el alcalde continúa diciendo que se alegró cuando el conde sugirió desarrollar el pueblo, pero al mismo tiempo era consciente de que no tenían protección de vida, y aunque pionero es una palabra bonita, parecía que el conde venía con la intención de apoderarse de esas tierras. Preocupado, el protagonista responde que no es así, que habló directamente con el conde y no parecía ser alguien que pensara de esa manera.
Sin embargo, de pronto todos los aldeanos se quedan inmóviles, mirándolo seriamente, y comienzan a murmurar en voz baja que este mundo es en realidad una basura, dejando al protagonista completamente desconcertado, mientras sigue escuchando que lo que tienen y lo que no tienen los convierte a ellos en las víctimas, preguntándose qué diablos ocurrió de un instante a otro. En ese momento aparece Banjie, explicando que todos recordaron lo que realmente son, que gracias a sus interacciones con la gente de la capital volvieron a tomar conciencia de la posición en la que siempre habían estado, mientras al protagonista le brota un sudor frío preguntándose qué está ocurriendo. Por otro lado, de regreso con las chicas, vemos cómo observan con atención aquel golem hecho de plantas. Kanna, orgullosa, comenta que sí, que ella misma lo creó usando su habilidad de síntesis de semillas, agregando que el bosque es muy peligroso y necesitaba algo con que defenderse. Rinka, intrigada, le pregunta qué estaba haciendo exactamente en el bosque, y Kanna responde que estaba realizando trabajo de campo, recolectando grandes cantidades de hiedra, mientras las examina con una lupa. Explica que ha estado analizando estas muestras desde entonces y que descubrió algo interesante, detallándolo con múltiples tecnicismos acerca de cómo, al no tratarse de un monstruo novedoso derivado del tejido, se hicieron varias comparaciones experimentales, pero al poseer un componente único, la investigación se volvió especialmente complicada, sumando aún más tecnicismos a la explicación. Rinka, sin entender del todo, le pregunta qué quiere decir realmente, y Kanna revela que encontró una cantidad extremadamente pequeña de lo que parecen ser células humanas. Rinka, algo alarmada, comenta que ellas también encontraron en este bosque un fragmento, dándose cuenta ahora de que es un pergamino, y menciona que al parecer Rand lo halló dentro del capullo donde creció. Kanna, sujetándolo con cuidado, admite que aunque no es experta en monstruos, aquello podría representar un gran descubrimiento. Rinka promete apoyarla en lo que necesite mientras piensa que, si logran conocer la verdad detrás de todo esto, quizá pueda ayudar a Rand, recordando aquellas palabras. Quiero ayudar a salvarlos a todos de la malicia de los regalos, y sonriendo al desear convertirse en alguien como él. Siriu, por su parte, continúa golpeando al golem mientras se pregunta si será lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, pero de pronto se detiene y, con una mirada fría, advierte que algo se está acercando hacia ellas. De regreso con el protagonista, este le comenta a Banjie que algo anda mal, que de repente el jefe de la aldea y todos los demás comenzaron a hablar de manera extraña, pero Banjie, con absoluta tranquilidad, le responde que de qué habla, que simplemente están expresando sus verdaderos sentimientos. Entonces vemos cómo los aldeanos empiezan a murmurar que no son los únicos que han sufrido, y mirándolo fijamente le dicen que no es cierto, señor Rand. En ese instante, el protagonista es arrastrado mentalmente a aquella noche bajo la lluvia, donde los aldeanos le recuerdan que también para ellos fue doloroso, evocando ese día tormentoso en el que él mismo gritó que odiaba su regalo, maldiciendo su existencia y jurando que fue expulsado y traicionado por sus compañeros. Banjie, con una calma aterradora, le pregunta si también quiere ayuda, explicando que su sueño es no obligar a nadie con los regalos y que creen en un mundo feliz, extendiéndole la mano. Sin embargo, en ese mismo instante activa una habilidad sobre el protagonista, pronunciando con voz suave baila, mi marioneta, dejándolo con una mirada completamente vacía. Justo entonces llega otro aldeano, desesperado, diciendo que buscó por todos lados pero no pudo encontrar a las mujeres que lo acompañaban. Aún así, Banjie, sereno, responde que no importa, que ahora tienen poder mágico infinito y que una vez lo dominen por completo podrán hacer cualquier cosa. El alcalde interrumpe para recordar que una de ellas mencionó que iría al bosque, y Banjie, con una sonrisa cansada, comenta que si es el bosque entonces es perfecto, porque ahí se encuentran los niños que él crió. Y así, la escena se traslada al interior del bosque, donde vemos a las chicas completamente rodeadas por múltiples monstruos humanoides de tipo planta, acercándose lentamente con sonrisas inquietantes.